Muy bien. Muy buenos días a todos los presentes, a todos los que aún no hemos saludado. Espero que se encuentren bien, que hayan dormido bien, que hayan desayunado algo bueno. Recordemos que el desayuno es la comida más importante del día para empezar con energías. Y vamos a comenzar. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, profe. Perfecto. Ok. Recuerden, si tienen algún comentario o algo, levanten su manito virtual. Pueden reaccionar también. Así que vamos a comenzar. Muy bien, chicos. Antes de comenzar, antes de comenzar la clase del día de hoy, que es una clase de ejercitación, tenemos que recordar lo que vimos la clase pasada. Y esto, estimadas y estimados, les juro que va a ser la última vez que lo vamos a ver para que ya quede completamente zanjado, porque ya lo hemos visto demasiadas veces. Entonces, la única razón por la que se la vamos a volver a mostrar es porque les quede demasiado claro. Ya recordemos que si queremos que nos vaya bien en esta prueba de acceso a la educación superior a finales de año, tenemos que conocer a qué nos enfrentamos. Y para ello tenemos que saber qué se evalúa en esta prueba. Lo que se evalúa en esta prueba, además de los contenidos que ustedes vieron desde séptimo a segundo medio, son las habilidades de competencia lectora. Estas habilidades es lo que ustedes han desarrollado a lo largo de su escolaridad, de los 12 años que han estado en el colegio, desde que han sido unos bebés. ¿Y qué son estas habilidades? Se dividen en tres. La primera es localizar y la cual también ya vimos, ¿verdad? Ya hemos ejercitado, la pasamos en la clase de inducción y hemos tenido dos clases más para volver a pasarlas. Así que chicos, se los pregunto, ¿qué es lo que evalúa esta habilidad de localizar? ¿Lo podrían decir muy resumidamente? ¿Se entiende por ahí la respuesta? Vamos a ver. Yoshira levantó su mano. Extraer e identificar información que está en el texto Ok, a pero través de sinónimos. ya. Y te faltó la palabra clave, información. Explícita. Justamente. Muchas gracias, Yoshira. Como acaba de decir su compañera, esta habilidad mide nuestra capacidad de localizar e identificar información explícita en el texto. Y esto lo hace a través de los fenómenos de la sinonimia y la paráfrasis. También podemos encontrar el uso de pronombres, la sustitución léxica y las paráfrasis designativas, ¿ya? También recordar que paráfrasis viene de la palabra parafraseo. ¿Y qué es un parafraseo? ¿Qué es cuando parafraseamos? Es explicar conceptos complejos, pero con un lenguaje que nosotros podamos entender. Ahora bien, la segunda habilidad, que fue la que vimos en la clase anterior, es la de interpretar, ¿ok? Esta habilidad la vamos a volver a repasar hoy día, así que no es necesario que nos la definan. Y por último, tenemos la habilidad de evaluar, que es la más compleja de las tres y que vamos a ver en un futuro no muy lejano. Ahora bien, esto es lo que se evalúa en la prueba. Lo que cabe resaltar también es cómo se va a evaluar este contenido de séptimo, segundo medio y cómo se va a evaluar estas habilidades de competencia lectora. Y la manera en que la PAES evalúa todo esto es mediante dos ejes. El primero son las situaciones de lectura, en donde encontramos las lecturas personales, públicas y educativas. Las lecturas personales apuntan a los textos que ustedes lean por gusto propio, por gusto estético. La situación de lectura pública se apunta a que ustedes, como van a estar insertos luego en la sociedad y también en una comunidad universitaria, deben saber las reglas que los rigen, ¿ya? Para no cometer errores. Y por último, las situaciones de lectura educativas apuntan a su desarrollo personal como estudiantes.
Apuntan a que ustedes sean autodidactas. ¿Qué es ser autodidactas? Es aprender por ustedes mismos, es aprender por ustedes solitos. Y por educativas también apunta a que ustedes lean más de lo que se les pide, que no solamente lean las lecturas que les dan en su carrera, sino que indaguen mucho más, profundicen mucho más, ¿ok? Muy buenos días, Marco. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicas y chicos? Esto lo hemos visto, ¿verdad? No, profe, todo claro, nos dice Laura López. Ok, Marco levantó su manito. ¿Puede volver a explicar, por favor? ¿Qué cosa te gustaría que vuelva a explicar? Estaba hablando ahora. Ya, mira, muy resumidamente te lo voy a explicar. Lo que estamos viendo hoy por última vez, porque ya lo hemos visto varias veces, es que cómo nos tenemos que preparar para enfrentarnos a esta prueba, ¿ok? Y para prepararnos, primero que todo, tenemos que saber qué evalúa esta prueba y cómo lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que evalúa esta prueba? Esta prueba va a evaluar todo el contenido que ustedes han visto desde séptimo a segundo medio, ¿ok? Además, esta prueba evalúa habilidades de competencia lectora que ustedes han tenido que desarrollar, mejor dicho, que han desarrollado a lo largo de su escolaridad, de los 12 años que han estado en el colegio. ¿Y qué son estas habilidades? Son localizar, interpretar y evaluar, ¿ya? Tu compañera nos comentó que la habilidad de localizar mide nuestra capacidad de identificar y localizar, valga la redundancia, información explícita en el texto, ¿ok? ¿Y cómo se ve esta información explícita? A través de los sinónimos, o sea, a través de los fenómenos de la sinonimia, la paráfrasis, el uso de pronombres, la sustitución léxica y la paráfrasis designativa, ¿ya? También cabe recalcar que la paráfrasis viene de la palabra parafraseo, y esto a su vez, hace referencia a esta habilidad que tenemos nosotros de explicar de una manera más sencilla un concepto complejo. ¿Ok? Luego saltamos a cómo se evalúan estas habilidades y este contenido que va a salir en la prueba de admisión a la educación superior. Lo hacen mediante dos ejes. Primero tenemos las situaciones de lectura personales, públicas y educativas. Las situaciones de lectura apunta, según lo que coloca el DEMRE en el temario, a las situaciones que ustedes se van a ver enfrentados cuando entren a la vida universitaria. Y estas situaciones son tres, las que podemos ver en pantalla. Las personales apuntan a los textos que tú leas por gusto, por fines estéticos, ¿ya? No tiene, quizás esos textos ni siquiera sean parte de la carrera, pero sí te van a servir para poder socializar con otros estudiantes. Las situaciones de lectura públicas apuntan a que ustedes como individuos que se desenvuelven en una sociedad van a tener que seguir reglas, ¿ya? Y estas reglas, estas normas son públicas, se llaman leyes también, ¿verdad? Y ustedes deben conocerlas. En la universidad existe también un reglamento que ustedes tienen que seguir y que deben conocer para no caer en situaciones que los puedan peligrar. Obviamente es muy raro que un estudiante haga algo como para ser expulsado de una universidad, pero si ustedes cometen algún acto de esa índole o de ese estilo, no se pueden excusar diciendo que no sabían, ¿verdad? De la misma manera que nosotros no podemos cometer un crimen y excusarnos de que no sabíamos que eso no se podía hacer. Es nuestro deber conocerlo. A esto apuntan las situaciones de lectura públicas. Y finalmente, tenemos las situaciones de lectura educativas. Esto apunta a que ustedes como estudiantes se desarrollen de manera individual. Es decir, que ustedes busquen más información de la que se les entrega en sus carreras, que indaguen más, que sean autodidactas, ¿ok? Porque, como les comenté la clase anterior, lo que separa a un, entre comillas, estudiante normal de un estudiante también, entre comillas, de élite, es justamente esto, es que estudian más, indagan más y también
claro, depende de cuánto les apasione su carrera también. Por eso tienen que escoger con mucho cuidado, porque evidentemente no van a profundizar en una carrera que les pueda aburrir o que no les apasione, ¿verdad? Así es. Este es el resumen hasta el momento. El segundo eje son los tipos de textos, ¿ok? Y estos se dividen en dos, los continuos y los discontinuos. Ya los tipos de texto son los textos a los que ustedes también se van a ver enfrentados, pero que sin embargo ya se han enfrentado a lo largo de toda su vida. Los textos continuos son literalmente todos los textos que hemos leído. ¿Por qué? Porque son textos que para ser comprendidos se deben leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Por su parte, los textos discontinuos son textos que se pueden entender independiente de cómo nosotros lo tomemos. Podemos empezar por abajo, podemos empezar por la derecha, no importa. Su contenido siempre va a ser entendible para nosotros. Ok, estimadas y estimados estudiantes, ¿alguna duda respecto a cómo se evalúa y qué se evalúa? No, Lo hemos Marco Samuel da las gracias, profe, por volver a explicar. No te preocupes, para eso estamos aquí. Entonces, sigamos avanzando. Lo otro que vimos en la clase anterior fueron las estrategias de comprensión lectora. Profesora Paulina. Sí, muy bien. Fabián nos dice, no, profe, todo claro. Perfecto. Tal como nombró el profesor Iván, los puntos también a tratar de la clase anterior fueron estrategias de comprensión lectora, las cuales muchos... Ah, nos faltó los errores. ¿O está más adelante, profe Iván? No. Los errores. No, pero no importa. No, no importa. Si mal no recuerdo, el jueves se plantearon errores, los cuales todos cometemos como lectores, ¿cierto? Y estos errores conllevaban a lograr unas buenas estrategias de comprensión, las cuales voy a comunicar nuevamente hoy día rápidamente. ¿Ya? La primera estrategia se debía cumplir antes de la lectura, es decir, comprender de inmediato el propósito de la lectura por medio del título o al momento de enfrentarnos al texto, ya sea por la estructura, ya sea cómo está distribuida la información, etc. Luego de comprender el propósito, este es un texto que nos va a informar, entretener, comunicar, argumentar, activamos de inmediato nuestros conocimientos previos. Sabemos que es un texto literario, por ende tiene un tipo de estructura, inicio, desarrollo, desenlace. ¿Ok? Luego, establecer predicciones sobre el texto. ¿Ok? Tal cual como nos pasó con el texto de la Macauquenia, de que por qué estaba la estatura en relación a la estatura. ¿Por qué el autor decidía establecer la relación entre dos tipos de imágenes? Y finalmente, formularse preguntas sobre el texto. Ya, si nos enfrentamos a un texto informativo, ¿cuál es el hecho noticioso? Si es un texto narrativo, ¿cuál es el objetivo principal o argumentativo? ¿Ya? Esas eran las estrategias para conllevar una buena comprensión lectora antes de enfrentarnos a la lectura. Ya, profe Iván, continuemos. Ok. O sea, antes, ¿alguien tiene alguna duda? Consulta. ¿Alguno de ustedes hace esto antes de empezar a leer? Ay, perdón. No, Ok. creo que no. Samuel, no. El que calla Yo, otorga. yo dice Fabián. Laura tampoco. No, pero son estrategias que vamos a ir desarrollando por medio de ejercicios, ¿ya? Porque yo siempre trato, porque algunas veces no se cumple, trato de realizar estas estrategias antes de la lectura. Comúnmente siempre hago las después de la lectura y durante, pero siempre es común que nos saltemos estos pasos, ¿cierto, profe Iván? Sí, es verdad.
Es Sí, verdad. Entonces, ¿sigo avanzando, profesora? sí, por favor, profe. Ya, luego está las estrategias de durante la lectura. Aquí esta estrategia se desarrolla ya cuando uno está leyendo, ya está involucrado en el texto. Cuando uno lee, comienza a leer, a destacar las ideas principales, cuántos párrafos tiene, usted ya sabe de qué se va a tratar el texto, comienza con con estas estrategias de aportar conocimientos previo a la lectura, establecer inferencias. Y es aquí cuando comienza el nivel de interpretar, ¿cierto, profe? Que nos lleva a la estrategia 2 que vamos a continuar el día de hoy. ¿Ya? Exactamente. En sí los conceptos se unen, profe, pero es importante que los alumnos tengan el conocimiento en qué momento comienza la interpretación o en qué momento comienza la localización, ¿ya? Por eso somos o muy majaderos, voy a usar una palabra de un profesor de universidad, somos muy insistentes en reiterar estas estrategias o cómo se enlazan estas habilidades para que ustedes logren una buena comprensión, chiquillos, ¿ya? Establecer inferencias, comprobar la propia comprensión, recapitular el contenido y tomar decisiones ante fallas de lectura, ¿ya? Ya, profe, continuemos a la estrategia número 3. Y después de la lectura, nosotros debemos ya tener identificado el tema y la idea principal. Recordemos que el tema era la información, no, el propósito del texto, ¿cierto? La idea global del texto y la idea principal eran las ideas específicas de lo que está hablando o tratando el texto. Justamente. Luego, resumir el contenido y reconocer la organización interna del texto, ¿ya? Netamente estas son las estrategias, según la autora Isabel Solé, maestra de verdad, del proceso de comprensión lectora, porque Isabel Solé es una autora que está muy presente en nuestra carrera como docentes, ¿ya? ¿Cierto, profesor Iván? Ella Sí, nos orienta y estas son estrategias de ella. Que uno y que los profesores de universidad, nosotros siendo profesores, la debemos reproducir ante ustedes. Y son estrategias que cumplen una fundamental labor. Si yo, gracias a estas estrategias, hemos desarrollado nuestra comprensión lectora ya en la universidad. Así es. Ya, profe, continuemos. ok. ¿Alguna duda, estimadas y estimados? No, aún están durmiendo. Sí, es muy temprano. Sí, es temprano. Se Y un día comprende. sábado. Chiquillos. No me sorprendería que alguien aquí también haya venido de alguna fiesta o algo así. Yo, profes. La juventud, la juventud. Ok, entonces sigamos avanzando. Muy bien, chicos. La clase pasada no alcanzamos a terminar de ver lo que era esta habilidad de interpretar. Así que lo vamos a seguir viendo esta clase de reforzamiento o de ejercitación, mejor dicho. ¿Ok? Lo importante a destacar en esta segunda habilidad es que en la prueba se le dedican muchas preguntas a esta a interpretar, ¿ok? En un aproximado, en un estimado de cada 10 preguntas, 5 o 6 van a estar destinadas a la habilidad de interpretar. Por lo tanto, tenemos que tener muy en claro qué es interpretar y qué debemos hacer para poder interpretar de una manera correcta. Entonces, primero que todo, debemos leer la definición que nos entrega el TEMR acerca de interpretar, porque nos explica cuándo nosotros somos capaces de interpretar, ¿verdad? El primer punto dice, quien lee debe comprender el texto construyendo significado a partir de la o las relaciones entre diferentes partes del texto, ¿ok? Aquí un concepto clave es construyendo significado.
Cuando nosotros construimos significado, es cuando utilizamos todo nuestro conocimiento previo o todo nuestro capital cultural. Espero que alguna vez hayan escuchado acerca de ese concepto porque lo van a escuchar en la universidad y se refiere a todo conocimiento previo que nosotros tenemos. Nuestra visión del mundo, nuestras creencias, nuestros valores, todo conocimiento previo. Y cuando nosotros construimos significado, utilizamos este capital cultural más la información que nos entrega el autor y creamos algo nuevo que obviamente va a estar directamente relacionado con el texto. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta información que nos entrega el autor? Aunque suene muy obvio, la sacamos de el mismo texto que estamos leyendo o de diferentes partes de él. ¿Ok? En este punto, recuerden chicos, tenemos que tener muy en claro a qué se refiere el DEMRE con construyendo significado. Es justamente esto, a que nosotros sumamos nuestro conocimiento previo más la información que nos entrega el autor en el texto y creamos algo nuevo en base, o sea, que va a estar directamente relacionado con el texto. ¿Ok? Y también tenemos que tener muy, pero muy en claro que los textos no están construidos de una manera azarosa, ¿ok? Las personas que se dedican a publicar cuentos o textos científicos siguen una estructura y todo lo que vemos escrito tiene una razón de ser. Por ejemplo, podemos resumir cada párrafo de cualquier texto y este va a contener una idea que, sumada a otras ideas, sumado a otros párrafos, van a construir el significado global del texto. ¿Ok? En esta misma definición podemos ver lo que les acabo de decir, porque cada párrafo guarda una idea que todas juntas forman un significado global. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? Creo que escuché un micrófono por ahí. Sí, yo también. Ah, no, tiene el audio encendido. No, profe, se Ahí. entiende Ok. todo claro. Ok, ya. Tienen que tener eso muy en claro, chicas y chicos. ¿A qué se refieren cuando construimos significado? Y que los textos siguen una estructura, tienen una razón de ser. Nada de lo que ustedes ven ahí, al igual que en el cine, está porque sí. ¿Ok? Muy bien, entonces pasemos al segundo punto, que dice, los componentes del texto que se han de relacionar pueden estar ubicados en la misma sección o en diferentes párrafos del texto. ¿Ok? Aquí quizás no haya mucho que decir, porque básicamente lo que nos están comentando es que la prueba va a evaluar nuestra capacidad de relacionar información presente en el texto, ya sea en un mismo párrafo, en diferentes partes de este o incluso en diferentes textos, ¿ok? Lo que hay que tener en claro es que de esta manera ustedes van a evidenciar qué tan capaces son de interpretar. Finalmente, chicas y chicos, en el punto 3 que dice, el tema o el propósito pueden ser establecidos en forma explícita en el texto o bien presentarse de manera implícita. Es decir, que si nosotros somos capaces de construir significado, podemos construir un tema o descubrir el propósito con el cual fue creado el texto. Y si nos ponemos un poco más específicos, descubrir el propósito de cada párrafo. Porque, como se los hemos estado mencionando, y como también lo dijimos en la clase anterior, cada tipo de texto sigue una estructura y el autor es consciente de ello, ¿ya? Es por eso que nosotros, por ejemplo, en el colegio, cuando nos hacían hacer textos, nos quedaban bastante malos, ¿verdad? También comentábamos eso en la clase pasada y la gran mayoría, muy poquitos dijeron que les quedan textos entre comillas decentes, pero la gran mayoría comentaba que eran bastante malos. Y es justamente por esto, porque no sabemos ordenar las ideas y darle una continuidad para entregar un mensaje, ¿ok? Sin embargo, los textos en la PAES sí saben cómo hacerlo y es nuestra labor descubrir cómo se relacionan estas ideas.
para construir un mensaje global del texto. Ok, chicos, en resumidas cuentas, esta definición de interpretar lo que nos está diciendo es que debemos construir significado sacando información de las diferentes partes del texto para así descubrir el propósito de este. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Les quedó claro? ¿O quizá fue un poco confuso? No hay preguntas en el chat, profe. Ok. De todas maneras, quedo atento a su comentario. Entonces, sigamos avanzando. Ahora a ver, ¿cómo se evalúa esta habilidad en la prueba? Recordemos que estas habilidades tienen tareas lectoras. La habilidad de localizar tenía dos tareas lectoras que eran la A y la B. Esta habilidad de interpretar tiene 6 tareas lectoras. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver solamente la primera. ¿Qué nos dice? Ay, Ya que, sí. perdón. ¿Qué nos dice? De que debemos determinar la relación entre distintas partes del texto, entre distintas partes o informaciones de un texto y la estructura textual, ¿ya? Esto apunta a lo que le hemos estado diciendo, chicos. Todo texto tiene un propósito, sigue una estructura. Nada está porque sí. Ahora bien, ¿de qué tipo de relaciones habla? De las que justamente vemos ahí. Problema-solución, categoría, ejemplo, o la más conocida también como causa y efecto. Ahora bien, lo que tenemos que dejar en claro que esta tarea se refiere a que en cada párrafo existen ideas o elementos, los cuales están unidos de alguna forma, ¿verdad? Tienen una razón de ser. Se los vamos a repetir hasta que les quede muy claro, aunque quizás ya lo tienen demasiado claro. También debemos determinar esas relaciones, esos vínculos entre las ideas, ¿verdad? Tenemos que establecer o determinar cómo el autor habrá hecho conexión entre estos elementos del texto, ¿ya? Para ello, es importante identificar estas relaciones y ver cómo funcionan. Para eso, tenemos que repasar dos conceptos claves que los deben haber visto en clases, que es la coherencia y la cohesión. Como pueden ver en la definición que tenemos ahí de coherencia, se podría catalogar como una característica que poseen todos los textos. Como dice ahí, todo texto recoge un conjunto de ideas que giran en torno a un tema. Esas ideas deben expresarse en un orden determinado, de modo que el lector pueda advertir las relaciones entre ellas y así comprender el mensaje o el propósito. Es decir que todo texto, para que sea coherente, debe tener una temática y su contenido debe girar en torno a esta temática, ¿ya? Es algo que puede sonar obvio, pero que muchas veces no tomamos en cuenta y es muy importante. Ahora bien, ¿me podrían decir, chicas y chicos, para ver si están por ahí y no están durmiendo, qué es la cohesión? ¿Me lo podrían explicar con sus palabras? ¿Qué es la cohesión? Profe, la cohesión sería como el hecho de que un texto sea entendible mediante el uso de conectores. Ya, muy bien, muy buena definición. Fabián comenta que sería como el conjunto de palabras que le dan sentido a una frase muy bien. También, justamente eso. A ver, ¿alguien más dijo algo? Ah, o el texto en sí. Muy bien, Fabián, y muy bien, ¿quién fue la alumna que habló? Yo sí. Josie. Muy bien, también Josie. Justamente, si la coherencia es el sentido global, es decir, es como la estructura externa, por así decirlo, que nos habla de un tema y que las ideas dentro del texto giran en torno a este tema, la cohesión vendría a ser algo un poco más detallado, ¿verdad? Y se refiere
a que las oraciones estén correctamente escritas, morfosintácticamente correctas. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos dos ejemplos a mano derecha. La primera dice, la PAES es un instrumento que mide nuestras capacidades y habilidades de competencia lectora. Y abajo dice que la PAES es una guitarra que sirve para cocinar y salir a pasear porque los días soleados salen goles. De una manera inconsciente, por así decirlo, ¿cuál de esos dos ejemplos tiene cohesión y cuál no tiene cohesión? La primera tiene cohesión. Exactamente, ¿ya? A esto, chicas y chicos, nos referimos que nuestro cerebro es bastante apto para darnos cuenta acerca de estas relaciones entre diferentes partes del texto o para darle sentido a un texto, porque cuando nosotros adquirimos nuestra lengua materna, impresionantemente nuestro cerebro, cuando crecemos, sabe cuando una oración está mal hecha, cuando un verbo está mal conjugado, cuando se equivocan en los pronombres, ¿verdad? Cuando se utilizan, por ejemplo, pronombres femeninos para referirse a un sustantivo masculino y así sucesivamente. Quizás la coherencia y la cohesión sean un poco complejos de explicar, pero raramente son fáciles de entender, ya que la cohesión se refiere a que las oraciones estén correctamente armadas, ¿verdad? Que cumplan con la estructura de sujeto, predicado, verbo y que tengan los adjetivos y todo lo que tenga que ver con la sintaxis también, ¿verdad? ¿Alguna duda respecto a estos conceptos? No, en el chat no. No, profe, nos dice Fabián. Ok, perfecto. Ahora bien, si estos son conceptos básicos, ¿verdad? Que nos explican lo que un texto bien hecho debería tener. Pero también esta tarea nos pide determinar las relaciones entre las diferentes partes del texto y como les dije hace poquito, para ello debemos conocer las relaciones textuales. Para los que recuerden lo que son estas relaciones, también habrán recordado que son muchas, ¿verdad? Existen un sinfín de relaciones textuales, sobre todo si hablamos en temas de sintaxis y en temas de morfología. Por suerte para nosotros, el LEMRE nos limita a saber cuáles son este tipo de relaciones mejor dicho, el DEMRE nos comenta cuáles son las relaciones que nosotros debemos conocer o que debemos tener en claro o las que van a evaluar. Y eso es lo que veremos a continuación. Vamos a ver qué hora es. Ah, Las 9:39. ok, entonces estamos a tiempo. La primera relación Las primeras relaciones textuales o también le podríamos llamar modos de organización de la información en el texto es el modo deductivo o de lo general a lo particular. Tal como su nombre lo indica, este modo de organización de la información o de relacionar la información plantea que debemos comenzar desde lo más amplio y terminar en lo más concreto. Por ejemplo, tenemos como tema principal el reino animal, ¿verdad? Todos sabemos lo que es el reino animal, que se refiere a las especies que existen en este mundo, ¿verdad? Nosotros también somos animales, solamente que tenemos una inteligencia más desarrollada que los demás y nos pudimos salir de nuestra cadena alimenticia, ¿verdad? Sin embargo, seguimos siendo animales. Sin embargo, lo que nos importa hablar ahora es acerca de los reptiles, más específicamente de las serpientes, pero no cualquier tipo de serpiente, ¿verdad? No cualquier raza de serpiente, sino que específicamente la anaconda. De esta manera, estimadas y estimados, empezamos comentando algo que abarca mucho, que es el reino animal, que están insertos también animales como perros, gatos, ¿verdad? Tigres, vacas. Pero de lo general vamos yendo a lo particular. Nos vamos a enfocar específicamente en los reptiles. Pero también existen varios reptiles. Entonces, lo que vamos a hacer es enfocarnos específicamente en las serpientes. Pero
de la misma manera, existen muchas razas de serpientes. De lo que nos importa hablar es de la anaconda, que es una raza específica con ciertas características, que vive en un lugar específico, tiene una alimentación específica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Como dice también aquí en la definición que vemos en pantalla. La idea principal se enuncia al comienzo y a continuación se explica, se demuestra o se desarrolla, yendo de lo general a lo particular. ¿Ok? Este modo de organizar la información dentro del texto también es bastante utilizada, ¿ok? Es bastante conocida, sobre todo cuando nos vemos enfrentados a textos informativos. ¿Ok? Profesora, quizás se me saltó algo. ¿Le gustaría agregar algún comentario? No, netamente resolver las dudas de los chiquillos, porque no sé si están despiertos, atentos al WhatsApp, Claro, al Insta, al Face. Y es Profe, normal que un sábado en la mañana ocurran esas cosas. Dígame. exactamente. ¿podría explicar de nuevo qué es lo que está explicando? Que no lo entendí muy bien y como que se fue la señal. Por favor. Ok, mira, lo que estamos explicando ahora es las maneras en que se organiza la información en un texto, ¿ya? Las maneras más comunes en que se organiza la información en un texto. Y esta forma, la que estamos viendo aquí, se llama organizar la información desde lo general a lo particular, ¿ok? O también conocido como el modo deductivo. Y este modo plantea que debemos comenzar desde lo más amplio y terminar en lo más concreto, ¿ok? El ejemplo que utilizamos es el que estás viendo en pantalla, que, por ejemplo, empezamos en un tema muy amplio que es el reino animal, ¿verdad? Porque existen un sinfín de animales en nuestro planeta, ¿ya? Sin embargo, yéndonos más a lo concreto, yéndonos más a lo particular, vamos a hablar de los reptiles, ¿ya? Pero también existen muchos reptiles, ¿ya? Eh, tenemos que seguir yendo a lo particular. Entonces, n- no vamos a hablar de todos los reptiles, vamos a hablar específicamente de las serpientes. Sin embargo, también existen muchas razas de serpiente, muchos tipos de serpiente. Entonces, dependiendo del texto, obviamente, o dependiendo del propósito del texto, vamos a ir más aún a lo particular. Y no vamos a hablar de la serpiente cascabel, por ejemplo, o de alguna otra que conozcan, que es la única que se me ocurre en este momento, sino que vamos a hablar de la anaconda, ¿ya? La anaconda presenta características particulares. Estoy muy seguro que debe vivir en otro tipo de lugares, ¿verdad? Este mismo tema podríamos seguir acortándolo, podríamos seguir yéndonos a lo específico, ¿ya? Pero eso dependería de nuestro propósito, de nuestra intención. Entonces, esto es básicamente lo que es esta relación textual o este modo de organizar la información, que es ir de lo general, de un tema general que vendría a ser el reino animal, pero yéndonos a lo específico, a lo particular, que en este caso empezamos hablando del reino animal, luego saltamos a los reptiles, luego nos vamos a las serpientes y finalmente terminamos hablando de la anaconda. ¿Ok? ¿Te quedó un poco más claro? Sí, profe, gracias. No hay de qué. ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a este modo de organizar la información? ¿Ustedes lo han utilizado alguna vez? Porque incluso nosotros podemos utilizar esto para una conversación rutinaria, para explicarle algún tipo de cagüín a algún amigo, ¿verdad? Yo, por Ocurre. ejemplo, lo he hecho. ¿Para qué les voy a mentir? Profe, ¿Sí? yo estoy en un técnico y recientemente nos hicieron hacer un trabajo. ¿Ya? Literalmente ocupamos este modo porque en la introducción como que hablamos general del tema. El tema ¿Ya? fue la legislación laboral. Entonces hablamos como en general del tema y después como que vamos especificando más y más y más y más y más. Así que yo creo que es como Justamente. muy normal al momento de hacer un trabajo. Exactamente. Laura comenta que lo hizo, pero en ciencias. ¿Ven? Ahora bien, justamente este modo deductivo
se utiliza sobre todo en textos informativos, en textos expositivos o argumentativos, es decir, en textos no literarios o que provengan de los medios masivos de comunicación, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un texto informativo o a un texto no literario, tengan muy en cuenta este tipo de organización, porque así van a poder descubrir también su estructura, van a poder saber a lo que se están enfrentando. Ok, entonces, muchas gracias por sus comentarios. Si no hay alguna duda, vamos a seguir avanzando. Fabián nos Ah, pregunta, ¿sería resumir un tema en general en algo más específico? justamente, pero yo cambiaría la palabra resumir que pusiste tú por explicar. Ya sería explicar un tema partiendo de lo general, yendo a algo más específico. Ya, porque resumir es otro tipo de habilidad. Y claro, bueno, también si tú quieres resumir un texto largo, también podrías utilizar este tipo de modo de organización. Pero para ser más específico sería explicar un tema general en algo más específico, ¿ya? Recuerden tener muy en claro también que este modo de organización se utiliza en textos no literarios. Muy bien, entonces sigamos avanzando. El siguiente modo se llama modo comparativo o de semejanzas y diferencias. ¿Escuché por ahí alguna voz? No, No. fue el fantasma de mi cuarto entonces. Ah, Ok, miren, estimadas y estimados. Este modo de relación se establece que para llegar a un fin o a una conclusión, dependiendo de lo que se necesite en el texto, obviamente, el autor utiliza ideas contrarias o de semejanzas. Estas son muy usuales en textos no literarios como noticias, reportajes y textos científicos, ¿ok? Este modo de organizar la información, chicas y chicos, lo van a encontrar sobre todo en textos que provengan de medios masivos de comunicación, como noticias, como reportajes, en la televisión también. Veamos un ejemplo. Aquí, aquí dice, a pesar de las ayudas que brindó el gobierno durante la pandemia, las familias no están saliendo adelante. Como se dieron cuenta, aquí se nos presentan ideas contrarias, ya que al principio dice, a pesar de las ayudas, ¿ya? Que las ayudas deberían presentar un impacto positivo, esto no ocurre, porque las familias no pueden salir adelante, ¿ok? Esta es una manera de organizar la información con ideas contrarias, ¿verdad? Ayuda, lo podemos relacionar con algo positivo, ¿verdad? Sin embargo, eso no ocurre en esta noticia, porque si así fuera, las familias sí hubieran podido salir adelante. En cambio, no pudieron hacerlo, ¿ok? Luego tenemos este otro ejemplo que dice, el oro y la pirita tienen un color amarillento y un brillo intenso que las hacen muy parecidos. Sin embargo, ambos se diferencian por su peso y su dureza. El oro es un material blando, pero muy pesado, mientras que la pirita es menos pesada y dura. Podemos notar aquí la comparación que se hace sobre estos dos metales importantes con el fin de explicar sus características físicas. Podemos ver marcadores de semejanza, como por ejemplo, asimismo, de la misma manera, etcétera, y marcadores de contraste, como por ejemplo, las palabras sin embargo, en cambio, a diferencia, ¿ok? Como dice también aquí la definición. Aquí se nos presentan ideas contrarias o ideas que chocan en la narrativa que el autor presenta con el fin de entregar información. ¿Ok, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió? Profe, yo me conecté tarde, me confundí con lo de los grupos. ¿Ok? Ya. Así que prefieres matemática. Están,
Sí, ¿y qué estaban hablando? Eh, Mira, Ellen, pro- es Ellen, ¿no? Sí, Ya, Ellen, tu nombre y apellido e email en el chat, hija, ya. No se preocupe si llegó tarde, la clase está grabada. mejor tarde que nunca, Mejor, ¿cierto? Siempre. justamente. Además, así también sabemos los favoritismos aquí. Mira, Ellen, lo que estábamos diciendo, es decir, estamos explicando la segunda habilidad de interpretar, ¿ok? Esta habilidad de interpretar mide nuestra capacidad de que nosotros construyamos significado. Ahora bien, ¿cómo construimos significado? Lo hacemos tomando nuestro conocimiento previo, nuestro capital cultural, y lo sumamos a la información que nos entrega el autor en el texto. Y así construimos algo nuevo, generamos algo nuevo, que va a estar obviamente directamente relacionado con el texto que estamos leyendo. Ahora bien, ¿cómo utilizamos este conocimiento nuevo que generamos, que construimos? Lo hacemos para descubrir el propósito o el tema del texto, ¿verdad? Eh, Así Ahora bien, es. lo que también estamos viendo es que el DEMRE nos explica que existen modos de organizar la información dentro del texto y que nosotros somos muy aptos para darnos cuenta de cómo se organiza la información en un texto. Dime, me pareció haber escuchado algo. No, nada. Ya me estoy Profe, ¿qué está asustando, pasando? ya Profe, me sí. estoy asustando. Pero, profe, Blanca Mamani tenía el micrófono encendido, creo. De repente fue Blanca. Ah, ok. Profe, consulta. ¿Usted, porque está grabando la clase, se le va muy seguido el internet o no? No, para nada. ¿No? Ah, ya. Lo Que de que repente- sí, a veces escucho los micrófonos de los estudiantes como que se cortan o se les baja el volumen, pero nada más que eso. Qué miedo, profe. Interferencias fantasmales. Ok, entonces, los modos de organizar la información dentro del texto que hemos estado viendo, primero vimos, ups, primero vimos el modo de lo general a lo particular, que básicamente es eso, es hablar de un tema en general para llegar a lo particular, ¿verdad? Ahí tenemos el ejemplo del reino animal, que empezamos hablando de algo muy extenso y muy amplio que es el reino animal, porque existen muchos animales, ¿verdad? Sin embargo, empezamos, empezamos ¿cuál es la palabra clave aquí, profesora? Si Ah, me puede ayudar. Cuando empezamos a ir a lo particular. Oh, ¿por qué se me abren tantas cosas? de lo particular a lo general, No, sería lo al no, revés. de lo general a lo particular. Bueno, Ah, no, el modo deductivo. sí, pero no se preocupe. Ellen, a lo que nos referimos con este modo de relacionar la información es que se empiezan por temas amplios para terminar con un tema en específico, ¿verdad? De reino animal, empezamos a hablar de los reptiles, que es una especie de animal. Sin embargo, también existen muchos reptiles, así que nos vamos directamente a las serpientes. Sin embargo, también existen muchas razas de serpientes, así que nos vamos específicamente a la anaconda, porque en este ejemplo, esa era nuestra finalidad en este texto, hablar acerca de las anacondas, ¿ok? Luego empezamos a hablar del modo comparativo, ya donde se organiza la información por medio de semejanzas y diferencias. Leímos el primer ejemplo que está a mano izquierda que dice, a pesar de las ayudas que brindó el gobierno durante la pandemia, las familias no están saliendo adelante. En este ejemplo se ponen dos ideas contrarias, porque por un lado nos hablan de ayudas, que eso debería significar algo positivo, pero terminan algo negativo, porque estas ayudas no sirvieron, no fueron ayudas, las familias no salieron adelante. Por lo tanto, se explica la situación mediante ideas contrarias. Luego, al lado, tenemos el otro ejemplo que nos habla acerca del oro y la pirita. ¿Ok? Aquí se comparan sus diferencias para explicarnos características de cada uno, ¿verdad? Porque también
podrían habernos hablado primero del oro y luego de la pirita, pero para organizar la información nos hablaron de las dos al mismo tiempo. Nos explicaron de sus diferencias con el fin de que nosotros nos informáramos acerca de las características de cada uno, ¿verdad? Como dice la definición, aquí se nos presentan ideas contrarias o ideas que chocan en la narrativa que el autor presenta con el fin de entregar información. ¿Qué información nos entregaron en el primer ejemplo? Que la ayuda no fue suficiente. ¿Qué información nos entregaron en el segundo ejemplo? Las características que tienen los metales de el oro y la pirita. ¿Ok? ¿Alguna duda, chicas y chicos? Estimados estudiantes. La pirita, cabe destacar que la pirita es un mineral similar a una piedra, para que no tengan dudas. No, profe. Profe, ¿podría dar un ejemplo más o menos en el que se suele usar este modo de organización? Tú me dices que creé un ejemplo ahora aquí en este momento. No, o sea, no que lo cree, sino como en el otro texto, digamos, que usted dijo que se ocupa más en los textos no literarios, más que nada informativos. ¿Podría dar un ejemplo en el que se suele ocupar este tipo de modo de Claro, organización? por lo general se utilizan en los textos también no literarios, pero que provengan de medios masivos de comunicación. Por lo general, yo he visto este modo de organización en las noticias, ¿ya? Donde se utilizan estas ideas contrarias, ¿verdad? Donde se nos habla, por ejemplo, de algo negativo para terminar con algo positivo o al revés. Bueno, también en las noticias, muy pocas noticias son buenas, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre nos hablan de algo positivo y termina siendo algo negativo, ¿ok? Si le sale, por ejemplo, alguna noticia en la prueba, es muy probable que su modo de organización esté hecho de esta manera. Y también si le sale un texto informativo, un texto científico, es posible que para explicar las características de algo también se utilice este modo de organización. ¿Eso responde a tu consulta? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra consulta, chicas y chicos? Damián dice que no, Fabián dice que no, entonces sigamos avanzando. El siguiente modo de relacionar la información que veremos es un clásico, ¿verdad? Que es el de causa y efecto. Este modo consiste en que se presenta una idea que puede ser el origen o la causa de algo y nos da paso para abordar otras ideas que en este caso serían las consecuencias. Es decir, se abordan ideas que permiten dar origen a nuevas ideas, ¿ya? Veamos un ejemplo aquí que dice, en los últimos años, la población de cigüeñas blancas está aumentando en España. Ello se debe a la mejora de las condiciones climáticas de las zonas africanas donde estos animales pasan el invierno. Por consiguiente, se deberán adoptar medidas para mantener este positivo aumento. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la causa o la idea principal de lo que se nos está informando? Yo creo que la causa sería el aumento de las cigüeñas en España. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene quizás alguna otra idea? Muy bien. Justamente, como acaba de decir su compañera, la idea principal o la causa, entre comillas, vendría a ser que la población de cigüeñas va en aumento, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el efecto? ¿Qué consecuencias tiene este aumento? Muy bien, Fabián, también estás en lo correcto. Entonces, ¿cuál sería el efecto si esta es la causa? ¿Qué consecuencias tiene este aumento?
No, no hay respuesta aún, ¿Cómo, profe. profe? Ahí está. Las ¿Qué cosa condiciones dice? climáticas, dice Dominique. No, Fabián nos dice mejorar las condiciones climáticas en la zona de África. tampoco. Es decir, ¿cómo se mejoran las condiciones climáticas? Creo que eso no se puede, a menos con el HARP. Nada, no, pero eso ya es una conspiración bastante Universal. antigua. Sí. ¿Cuál sería la consecuencia? Sería el adoptar las medidas para mantener ese aumento. Exactamente, ¿verdad? Entonces, la causa es que la población de cigüeñas blancas va a un aumento. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? ¿Cuáles son las consecuencias de que esto ocurra? Que significa que se deberán adoptar medidas para mantener este positivo aumento, ¿ya? Aquí hay una palabra clave para saber cuál era la consecuencia y es el conector de por consiguiente, como pueden ver en en las últimas frases, que dice por consiguiente, ¿verdad? Es decir, que todo lo anterior es la causa, ¿verdad? En los últimos años la población de cigüeñas blancas está aumentando en España. Esto se debe a la mejora de las condiciones climáticas en las zonas africanas. Por consiguiente, ¿verdad? Primero explican lo que está pasando, luego a qué se debe y finalmente terminan qué vamos a hacer con eso. Por consiguiente, se deberán adoptar medidas para mantener este positivo aumento, ¿ya? ¿Alguna duda, estimadas y estimados estudiantes? No. Por lo gen- Perdón, ¿quién iba a No, hablar? ¿Ya? Por lo general, este modo de organizar la información también la encontramos en los textos narrativos, en los cuentos, ¿verdad? Donde esta causa y efecto está un poco más calcada, porque este ejemplo viene también de un texto informativo o de una noticia. Sin embargo, en los textos narrativos, cuando se nos presenta la problemática principal y luego se nos presenta qué es lo que ocurre con esta problemática, aquí se organiza la información mediante la causa y consecuencia o la causa y efecto. Como dice aquí la definición. En este modo se analiza el tema expuesto mostrando las causas que lo producen y las consecuencias que de él se derivan. ¿Alguna duda, estimadas y estimados estudiantes? Ah, no, ya dijeron que no, ¿verdad? no Ahora bien, dijeron. ¿sí? No. Estoy reproduciendo lo que están escribiendo en el chat, profe. Ok. Finalmente, el clásico de los clásicos es el problema-solución, ¿ya? Este también es bastante sencillo porque, como dice en la diapositiva, esta relación parte de una interrogante o de un problema para luego entregar soluciones de esta, ¿ya? Veamos un ejemplo. Todos los veranos se producen grandes incendios que provocan graves problemas. Las plantas desaparecen, los animales mueren, la tierra queda expuesta a la erosión y finalmente se desertiza. Para resolver estos problemas se requiere adoptar medidas de control y prevención. ¿Cuál es el problema aquí, chicas y chicos? El Los problema grandes sería incendios. los grandes incendios. Justamente, ¿verdad? Se provocan grandes incendios. ¿Y cuál es la solución? Las Las medidas medidas de control y prevención. Justamente, adoptar medidas de control, de prevención. Ahora bien, este tipo de organizar la información se presenta en cualquier tipo de texto, ya sea literario o no literario. Sin embargo, en los que más se va a presentar o en los que ayuda a organizar de mejor manera la información será en los textos informativos. ¿Ok?
porque dependiendo de lo que hable, obviamente el texto informativo nos puede plantear un problema, como por ejemplo, si estamos leyendo algo acerca del cambio climático y nos van a entregar una solución de esto. ¿Ok? Estimadas y estimados estudiantes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que quizás no haya quedado claro? No, profe, se entendió todo claramente lo que explicó. Muy bien. ¿Quién habló recién? ¿Quién fue? ¿Yossi o Laura? Laura tuvo que haber sido. Laura, Yo, muchas gracias Laura por no. tu aporte. No, Dos profe, yo no hablo tan bonito. Sí. Ok, entonces, hasta aquí, chicas y chicos, es la primera tarea lectora de esta habilidad de interpretar, ¿ok? Lo importante aquí de resaltar es que lo que el DEMRO espera que ustedes conozcan es la manera en que se organiza la información del texto. ¿Por qué? Porque de esta forma van a poder saber el propósito o el mensaje que quiere entregar el autor. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a sumarlo a nuestro conocimiento previo y vamos a poder darle una interpretación, ¿ok? O también conocer estos modos de organizar la información nos va a ayudar a encontrar el mensaje o el propósito del texto. Ya sirve para los dos. Sirve para buscar la finalidad y sirve también para darle otro significado a la finalidad. Ahora, chicas y chicos, lo que vamos a hacer es que les vamos a enviar un, déjenme buscarlo, un formulario de Google donde van a ver textos que ustedes van a tener que resolver, al igual que la semana pasada, ¿ya? Esta vez no lo coloqué en un código QR porque al parecer les presenta problemas a ustedes. Ahora bien, no se preocupen, ya son poquitas preguntas, son textos fáciles de comprender, no son textos como los de la semana pasada. Así que se los voy a enviar por el chat. Ahora sí ando Profe, con ganas de hacerlo. profe, consulta. ¿Usted le Sí, da minutos para que los chicos desarrollen esta actividad? en efecto. Ya. eh, tienen alrededor de 20 a 30 minutos para hacer esta actividad. No creo que les tome más de eso, sinceramente. Y por favor, Damián, hacerlo es con H, ¿ok? Ya, pero son errores que No, son errores imperdonables. no. Así es, así es. A él nunca más se le va a olvidar, no se preocupe. Estamos en lenguaje, por favor. Por favor. Bueno, Profe, disculpe, ¿Sí? yo sí. en la parte del formulario de Google aparece grupo. ¿Qué tengo que poner? ¿A cuál grupo? ¿Cuál es este grupo? Creo que es el 2. Sí, ejercitación y... Sí. Entonces deben colocar grupo 2. De todas maneras, si nos equivocamos, ya le podemos echar la culpa a la profesora Paulina. Así que No, no se preocupen. Ok, profe. profundización y ejercitación. Es que creo que no salen esas opciones. Por eso lo debe estar preguntando Ah, ya. yo sí. Pero pongan el grupo 2. No hay ningún problema con eso. Pero es que sale del 1 al 4 y como entonces somos entre el grupo 2 y 3 los que estamos en el grupo 2. O sea, 3 y 4. Sí. Pero se va a entender el contexto de la clase, ¿verdad? Porque esta es una clase de ejercitación y se dividen en solamente dos grupos.
Pero no se preocupen, para la próxima eso va a estar corregido, ¿ya? Para que no hayan confusiones. Entonces, siendo las 10:10, tienen hasta las 10:30, No, son las 10:12, profe. 10:12. pero se los mandé como hace 2 minutos. Estamos redondeando. Ah, ya. Voy a silenciar un poquito porque mi perro se Entonces metió a la volvemos pieza. a las 10:30. Exactamente. Ya. Igual nosotros vamos a estar aquí, pero Mm, algo que aprendimos en la clase anterior es que si seguimos hablando, los estudiantes no van a poder concentrarse, entonces cualquier duda al chat. Ya, ok. Ya, profesor, entonces yo me despido. Ok, Ya, ah, ya, estimados estudiantes, nos comenzamos a ver desde el día lunes, los grupos 3 y 4. El día lunes de igual forma vamos a retomar estos contenidos, vamos a repasar rápidamente estos ejercicios y nos vemos. Ya, profe Iván, cuídese. Hasta también usted, profesora, que tenga un buen día.
Muy bien, chicas y chicos. A los estudiantes que ya terminaron, estén atentos al chat. Y a los que aún no, les quedan 10 minutos. Repito, les quedan 10 minutos. Los que ya terminaron, atentos al chat. Les hice unas preguntas.
Muy bien, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a ver. Ya llevan 24 personas que han Profe, me falta una, me entregado. falta una. Ok, no, es igual, faltan, les quedan Me 4 falta minutos. poquitito. No te preocupes. Eh, eso les venía a avisar. Les quedan 4 minutos. Vamos que se puede. Y confíen, chicos y chicas, confíen en ustedes mismos. Las respuestas están en su interior. Muy bien, estimadas y estimados estudiantes. Ya no se desanimen. Si es que quizás no les ha ido muy bien. 5 de 11, profe, me fue mal. A ver, vamos a ver cuál es el texto que más se han equivocado. A todo esto, ¿quién falta por contestar? Porque se supone que aquí hay 41 conectados y hasta ahora hay 29 respuestas. Ok, Scarlett, vamos a darle un momentito más y luego vamos a hablar. ¿Qué fue lo que les costó Miren, más? Pero por mientras, hablemos por el chat, ¿ok? Para no desconcentrar a sus compañeros que aún están leyendo.
Muy bien. ¿Quién todavía está realizando la guía? ¿Podrían levantar su manito virtual o mandar un mensaje diciendo yo? Rodrigo es uno. Ya vamos en 31 respuestas. Nos faltan 10. Sofía, no. Antonia Sofía es una. La pregunta 3. ¿Cuál es la pregunta 3? La idea principal del primer párrafo es, pero, ya, ok, sí, no se preocupen, vamos a ver, eh, por suerte, esta, este formulario de Google nos dice a nosotros el tipo de respuestas que ustedes tuvieron, ¿ya? Y al parecer, en el primer texto es donde más se equivocan. Así que lo vamos a revisar. A mí en la primera. En el primer texto ahí como fue un poco más difícil. Sí, es que el estilo de escritura del autor era diferente, ¿ya? Hay personas que, o mejor dicho, hay autores que escriben de esa manera, que en vez de ir al grano, se dan vueltas y después van al grano, como jugar un videojuego que se tiene que dar toda una vuelta para llegar de nuevo al principio. Algo así lo asimilo yo. Ok, chicas y chicos, un minutito más. A las 10:45 vamos a empezar con la revisión del primer texto. Ya son las 10:45. Tienes toda la razón. Ok, entonces voy a compartir mi pantalla a los estudiantes que aún están haciendo el... Esperen un poquito. Ahora sí, perdónenme. No te preocupes, Scarlett. Son gajes del oficio. Ahora sí, lo lamento. Entonces, estimados y estimados, por lo visto, por lo que estoy viendo en los gráficos de sus respuestas, les costó bastante el primer texto. Así que los vamos a ver en conjunto y después nos vamos a saltar a la pregunta 1 y la pregunta 3. Miren, primero que todo, este texto no tiene un título. Por lo tanto, no podemos hacer el ejercicio de antes de la lectura de analizar el título y hacernos preguntas previas, ¿verdad? Simplemente llegan con el fragmento. Y dice, en los 10 años que había vivido enjaulado detrás de la ventanilla, al fondo de la vasta oficina de correo, el empleado no había recibido una sola queja. ¿Ok? En este primer párrafo ya sabemos que nos está hablando de un empleado que trabaja en una oficina de correo público. ¿Ya? Además, nos explican un poco cómo él siente lo que está trabajando, ¿verdad? Porque la palabra enjaulado es bastante, nos permite interpretar bastantes cosas, porque uno, a pesar de que esté trabajando en un espacio confinado, no se puede sentir enjaulado, ¿verdad? Enjaulado tiene algo, un aspecto negativo, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo estas dos líneas de este primer párrafo es que es un empleado que trabaja en la oficina de correo público y no necesariamente le gusta trabajar ahí, ¿ya? Eso es lo que podemos dilucidar de este primer párrafo. Luego, en el párrafo 2 dice, recibía, canjeaba, entregaba, estampillaba, firmaba, devolvía, respondía cordialmente. Todo lo hacía con una calma perfecta, sin el menor nerviosismo y siempre afable, cortés. ¿Qué es ser afable, chicas y chicos? ¿Me lo podrían mencionar en este momento? ¿Qué es alguien afable? Algo agradable, ¿no? Algo así. Justamente. Es decir, además
A pesar de que no le gustaba, él cumplía su labor, porque hacía todo con una calma perfecta y siempre agradable, siempre cortés, ¿ya? Eso nos está diciendo algo, ¿verdad? Se preocupaba de señalar que dicha labor era gratificante, ¿verdad? Se preocupaba de señalar que que dicha labor era gratificante, sellando y sonriendo a la vez, sin pausa, a vecinos, a clientes, a vigilantes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo, ¿ok? ¿Qué podremos inferir entonces cuando dice que él, a pesar de que se siente enjaulado detrás de esa ventanilla, cumplía su labor de una manera perfecta, siempre amable, siempre cortés, y más encima lo hacía parecer como si él estuviera agradable, es decir, como si él se estuviera disfrutando de ese trabajo, ¿ya? ¿No creen que estas son ideas contrapuestas? Porque en esa parte que dice, le sonreía a todos, a sus vecinos, a clientes, vigilantes, incluso a él mismo. ¿Qué podemos inferir de eso, chicas y chicos? ¿Qué les hace pensar en eso? ¿O es un poco confusa la pregunta? Como que se ocultaban o algo así. Claro, o también como que se mentía a él mismo, ¿verdad? No solamente a los demás, porque recordemos que el primer párrafo nos está diciendo que él se sentía enjaulado, es decir, que no era grato para él, porque a nadie le gusta estar enjaulado. Y sin embargo, él hacía todo lo que sale en la primera oración del segundo párrafo de una manera afable, cortés, le sonreía a todos, a vecinos, a clientes, al mundo entero, a todas las cosas, a él mismo, ¿verdad? Se estaba mintiendo a él mismo. Muy bien, sigamos. A su día de trabajo. Ante todo, su trabajo. Que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa. Aquí de nuevo nos están recalcando que a él no le gustaba mucho esto, ¿verdad? Fabián nos comenta, no estaba conforme con su trabajo y lo hacía de una manera que para las otras personas sea de una forma grata, ¿verdad? Exacto. Él tenía una pantalla de que a pesar Ya de que no le gustaba, perdón, hacía feliz a las personas como para, pero no a él mismo, algo así. claro, ¿verdad? Es muy interesante que el autor haya puesto, por ejemplo, que él le sonreía a todos, al mundo entero, incluso hasta las cosas inanimadas, y también a él mismo, ¿verdad? Él se sonreía a él mismo, como que se estaba forzando a demostrar que lo estaba disfrutando. Es algo que algunos podrían considerar hipócrita, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. También le sonreía a su día de trabajo, ¿verdad? No solamente le sonreía a personas, sino a cosas intangibles. Le sonreía al día de trabajo. Ante todo, su trabajo, que el empleado juzgaba una tarea muy fastidiosa. Aquí se nos recalca de nuevo que a él no le gustaba trabajar aquí, pero soportaba gracias a una pequeña obsesión estrictamente personal. Ahora bien, si nos, si seguimos esas estrategias de durante la lectura, nos podríamos preguntar, ¿a qué obsesión se refiere? No dijeron recién, no, ¿verdad? Entonces debe salir más adelante, ¿ya? Para que estemos atentos. ¿A qué pequeña obsesión estará hablando? ¿Ya? Y que además esta obsesión cumple con la característica de ser estrictamente personal. ¿Qué nos querrá decir que sea estrictamente personal? ¿Qué Que es lo que nadie más lo ustedes, sigue. justamente, ¿verdad? Que nadie más lo hace. Algo personal es algo que nosotros lo hacemos y que es muy probable que nadie más lo haga. Sobre todo si utiliza este adjetivo de estrictamente personal. Bueno, no es un adjetivo en realidad. Perdonen esa falta de consistencia. Entonces, vamos al párrafo 3. Porque el empleado, en efecto, hace 10 años que comete cada noche, antes de terminar su labor y contar el dinero, lo que se llama un delito cotidiano, un gesto que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo este párrafo 3, chicas y chicos? Es bastante confuso, ¿verdad? Porque nosotros nos estábamos preparando para que se nos explicara de qué obsesión estaba hablando. Sin embargo, no nos hablan de la obsesión. ¿De qué nos está hablando entonces este tercer párrafo? Como que hace el trabajo, pero para sobrevivir, no algo así. Pero como que no le gusta, ¿no? Sí, sí,
esa conclusión que nos acaba de decir también la podemos sacar del primer y segundo párrafo, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué nos está diciendo este tercer párrafo? ¿Ya? Y no se preocupen, chicas y chicos, si creen que están equivocados, díganmelo nomás, porque igual es algo complejo, ¿ya? Yo cuando leí esto por primera vez también estuve un buen rato dilucidando, ¿cuál es la idea principal de este tercer párrafo? ¿Cuál creen Como que crea una ustedes? antesala para ¿Ya? decirnos cuál es como su problema o su obsesión o Exactamente. lo que sea. Muy bien, ¿verdad? Ahora bien, sin embargo, lo que nos está diciendo aquí es que esta obsesión estrictamente personal es lo que a él le da una razón de vivir, ¿ya? Además, nos está diciendo que él, a pesar de que no le gustaba su trabajo, él igual era un buen trabajador, ¿verdad? Porque cumplía toda su labor. Lo hacía con una calma perfecta. Era agradable, era cortés, le sonreía a todo el mundo, se sonreía a él mismo. Sin embargo, cada noche cometía un delito cotidiano, ¿ya? Esta palabra también es importante, un delito, porque un delito es algo prohibido, ¿verdad? Es algo que está mal. Pero este delito cotidiano es un gesto que se ha vuelto obligatorio. Es una razón por la que él vive, es decir, él se despierta todos los días teniendo en mente que va a realizar esto en la noche y eso le da ganas de vivir, eso como que le da fuerzas para sobrellevar un trabajo que a él no le gusta, ¿verdad? Porque igual, si nosotros utilizamos nuestro conocimiento previo, ¿es fácil hacer algo que no nos gusta? ¿A ustedes les es fácil, por No, ejemplo, hacer? No, ¿verdad? Y no. imagínense tener que dedicar su vida a hacer algo que no les gusta. Eso es una carga emocional bastante grande, ¿verdad? Y ya pasa por el estrés. Sí, exactamente. A pesar por el estrés. Y eso es algo que les pasa a muchas personas en Chile. Ya es algo normal de los trabajadores. Por eso es importante que ustedes escojan una carrera que de verdad les apasione. Es difícil, es verdad, porque aquí entra una cosa filosófica de saber lo que quieres hacer con tu vida, ¿verdad? Sin embargo, para no ser como este trabajador, de verdad, escojan algo que les gusta. Ahora bien, siguiendo con el texto, vamos al cuarto párrafo. Profe, Aquí, una pregunta. sí, ¿A qué hora termina la clase? a las 11. A las 11. Ay, Oh. porque estoy perdida, no- confundo con el horario. ¿Qué parte quiero comer? Somos dos. Como dicen los lolos por dos. Ya. Cuarto párrafo. Todas las noches introduce en su valija un fajo de cartas escogidas al azar. Ya, este es el delito que comete. Esta es la pequeña obsesión que tiene, ¿verdad? Se roba cartas que escoge al azar. Ya, no es algo que él diga así, no quiero contestar esta, ya. Pero, ¿qué hace con estas cartas? Se las lleva. Vuelve cuanto antes a su hogar. Ya, vuelve apurado, es decir, él está muy impaciente por completar este pequeño delito. Arroja las cartas sobre la mesa, les abre con ansiedad y cada noche, desde las 9 hasta el amanecer, las responde una por una, sin olvidarse de una sola, sin escribir una palabra a la ligera. ¿Ok? Un consejo que les puedo dar es que cuando se enfrenten a textos así cortos, tengan, pongan mucha atención a las palabras que se utilizan para describir hechos, para describir características, porque es muy importante, ¿ya? Tienen mucho peso. Imagínense que él, además de cometer un delito, respondía a estas cartas y no, sin escribir una palabra a la ligera. ¿Qué podemos inferir de eso? ¿A qué se refiere con que no escribe una palabra a la ligera? ¿Qué creen ustedes? Que era muy meticuloso. ¿Verdad? ¿Qué dicen en el chat? Que no dejaba nada al azar. Las palabras estaban bien pensadas también, ¿verdad? Que le ponía mucha pasión a ello. Para ser meticuloso, Era como cuidadoso, ¿no? exactamente también. ¿Fue Daniela la que dijo eso? Porque Daniela también nos comentó lo mismo en el chat. Ahora bien, la pregunta que
ustedes fallaron harto fue justamente aquí en la primera. ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? Es decir, ¿cuál es su finalidad? Alternativa A, exponer ejemplos de la labor rutinaria del autor. Ámbar entra cuando ya nos estamos yendo. ¿Cómo es eso? Alternativa B, contradecir la imagen de empleado modelo del personaje. Alternativa C, destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir del empleado. Alternativa D, describir las causas de la labor rutinaria del empleado. Y alternativa E, comparar la labor rutinaria del empleado con un delito. ¿Ok? Como estamos, falta de tiempo, vamos a ir directamente a la alternativa correcta. ¿Ya? La alternativa correcta es la alternativa B, que es contradecir esta imagen de empleado modelo del personaje. ¿Ok? También ustedes colocaron la alternativa C. Déjenme revisar. Pregunta número 1. La alternativa C fue la que más opciones tuvo, que dice destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir. ¿Ok? En esta alternativa C, por desgracia, no se nos dice, no se nos dicen qué es esta razón de vivir. Solamente se nos dice que es una obsesión que él cumple todos los días, ya que se ha vuelto obligatorio. Pero no nos dice qué tipo de obsesión es. No nos dicen qué es lo que él hace, que le da una razón de vivir. Por lo tanto, no podríamos decir que se destaca el carácter obligatorio de la razón de vivir del empleado porque nosotros no sabemos cuál es esa razón de vivir. Y lo que se nos ha dicho hasta el momento es que él, a pesar de que no le gustaba el empleo, igual era un trabajador destacado, ¿verdad? Un empleado modelo, porque es bastante difícil dedicar tu vida a algo que te desagrada, que te hace sentir enjaulado, que tienes que sonreír de manera falsa a las personas. ¿Ok, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Y usted, profe, le ha pasado? ¿Trabajar en cosas que no me gustan? ¿Mm? Obvio. Una vez trabajé en una semillera y me tocó echar veneno y no se lo doy a nadie, pero a nadie me llegué a intoxicar con el veneno, fue terrible. Más encima teníamos que utilizar como unas parcas a la 1 de la tarde en pleno verano, sin sombra y no, horrible, horrible. Ahí supe que quería ser profesor. Ahí me quedó bastante claro, así, no, yo tengo que estudiar, porque no es lo mío el trabajo pesado, Profe, disculpe, ¿sí? yo sigo creyendo que la C está bien. Es que en la 3 como que, si bien es cierto, no se dice cuál es la razón de vivir del empleado, si se ¿Ya? destaca que tal cual sea la razón de vivir, es como, tiene un carácter obligatorio, ¿entiende? Entonces, y aparte, al decir razón de vivir, como que lo ponen entre comillas, entonces yo digo que aunque, bueno, no se sepa cuál es, se sabe que es muy necesaria y es su razón de estar ahí. Ok, eso es un buen argumento. ¿Qué opinan los demás? Ya que varios de ustedes colocaron que la alternativa C era la alternativa correcta, Profesor, ¿sí? yo igual opino de eso. O sea, yo siento que es la C, pero usted dice que es la B. Está bien, profe, le dio sentido a su vida, trucazo. Yo igual sentí que era la C. Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué función comunicativa cumple el tercer párrafo en el texto anterior? Destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir o contradecir la imagen de empleado modelo del personaje. Ok, vamos a ver cómo podríamos salir de esta pequeña encrucijada. Vamos a ver qué dice. Yo, porque Analía dice, yo porque ahí decía que se ha vuelto obligatorio, una razón de vivir. Yo puse la B porque primero hablan de la buena imagen que tiene el empleado, pero el párrafo 3 contradice esa buena imagen. Ok, ok. Miren, chicas y chicos. eh, Está muy bien que ustedes presenten sus argumentos, ¿verdad? Sí, para eso estamos aquí. Me alegra bastante. Ahora bien,
¿cómo podríamos llegar a la conclusión correcta? O sea, ¿cuál es la, la, la pista que nos dice que es que la B es la respuesta correcta? Sinceramente, no se lo podría decir, ¿ya? Porque tendría que volver a analizarlo todo y ya son las 11:03, ¿ya? Sin embargo, O a la otra clase nomás, sí, para la próxima porque quiero clase, comer. vamos a volver a esto, ¿ok? No se preocupen, ¿ya? Sinceramente, hasta a mí me han hecho dudar, ¿ok? Así que eso está muy bien, sinceramente. También en las respuestas que ustedes colocaron, también están entre la B y la C. Yo igual creo que tienen razón los que dicen que la alternativa C es la alternativa correcta, pero aún considero que esa no es realmente la razón, ¿ok? Porque recordemos, además, que cada párrafo, al tener una idea, se va sumando y va dando un sentido global del texto, ¿verdad? Entonces, cuando a nosotros nos preguntan cuál es la función comunicativa que cumple el tercer párrafo, se está refiriendo justamente a eso. ¿Cuál es la función que cumple como párrafo, como parte de algo global? ¿Ok? Entonces, si tomamos en cuenta que el primer y segundo párrafo nos están diciendo que es un empleado modelo, y en el tercer párrafo nos están comentando que él hace un delito que prácticamente se volvió como algo obligatorio, como una obsesión para él, que le da una razón de vivir, podríamos decir que el tercer párrafo contradice la imagen de modelo de personaje e empleado. Porque destacar el carácter obligatorio de la razón de vivir, o sea, claro, se destaca, nos dicen, y es importante también. Sin embargo, en un sentido global del texto, en la función comunicativa que cumple el tercer párrafo, podríamos decir que la alternativa B es la alternativa correcta. Pero bueno, para la próxima clase vamos a volver a revisar esto. También con la profesora Paulina, ya quizás ella tenga también un punto de vista a considerar. Así que, estimadas y estimados estudiantes, por hoy día vamos a dejar hasta aquí la clase. Voy a parar de